Saludos, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a la segunda de las citas que les habíamos prometido para intentar poner sobre la mesa todo lo que sucedió hace algunas jornadas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento dentro de lo que fue el debate del Estado del Municipio de Albacete edición 2013. Ya saben que hace unas jornadas hablábamos con el portavoz del Partido Socialista sobre esta cuestión y hoy nos visita también para ese mismo cometido y para arrojar algo de luz sobre la situación de la ciudad de Albacete y sobre lo que allí aconteció, pues con la portavoz de Izquierda Unida en el consistorio albaceteño, así que nos acompaña ya y damos los buenos días a Victoria Delicado. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias. Comienzo casi que con la misma pregunta que utilicé para el portavoz del Partido Socialista. Han pasado ya varios días de aquella cita y no sé si el paso del tiempo ayuda a afianzar las primeras sensaciones con las que Victoria Delicado salió de esa cita de 2 jornadas o si esa reflexión da tiempo a incluso ir avanzando nuevas sensaciones sobre lo pasado. Bueno, el debate del Estado del Municipio, pues nosotros también lo enmarcamos dentro de un balance de 2 años de gobierno municipal del Partido Popular y la verdad es que nos parece decepcionante el balance de gobierno, ¿no? Es verdad que estamos en una situación de crisis, pero entendemos que la gestión de Carmen Ballot no ha sido positiva para nuestra ciudad, sobre todo porque no ha atajado el tema fundamental que es el desempleo, el empleo, la crisis económica y cómo repercute en los vecinos y vecinas de Albacete. Y por tanto, pues las promesas que hizo, por ejemplo, en ese debate, bueno, las miramos con mucho escepticismo y las interpretamos también pues como unas medidas muy electoralistas, porque ahora, digamos que para el año que viene sí va a haber dinero para un plan de empleo, bueno, de cierto alcance, cuando la situación de la ciudad pues es mala desde el punto de vista del empleo desde el principio del mandato y ha estado prácticamente negando que las administraciones públicas tuvieran alguna responsabilidad en ello. Todo su afán, todo el discurso del Partido Popular en todos los ámbitos, no solo en el local, bueno, pues es plantear que es la iniciativa privada quien tiene que crear empleo y que las administraciones públicas pues lo que tienen que hacer es facilitar, ¿no? Y claro, la facilidad es pues con medidas como la reforma laboral para facilitar despidos y bueno, y poco más, porque aquí tampoco se han hecho ninguna inversión prácticamente, ni para mejorar o modificar el tejido productivo, ni para paliar la situación de desempleo y de pobreza creciente que tiene nuestra ciudad, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros el balance del gobierno y por tanto también el balance que hacemos del discurso de Ballot es, bueno, pues muy negativo, ¿no? Nos parece que debería de rectificar claramente y bueno, y hemos intentado mostrarle alternativas, ¿no? Desde Izquierda Unida. Precisamente para esta cita Izquierda Unida puso en marcha una iniciativa novedosa con la que intentabais pues de alguna manera recabar opiniones y propuestas directamente de los ciudadanos de Albacete. No sé cómo funcionó la iniciativa, qué tipo de ideas pudisteis trasladar a ese escenario. Pues la verdad es que recogimos bastantes sugerencias de la gente en torno a, bueno, pues básicamente a quejas, yo creo, lo que estoy intentando hacer un poco de memoria, pero sí que había muchas quejas por los recortes y también, bueno, pues, en fin, también, digamos, alguna crítica por alguna de las propuestas que se han llevado a cabo en relación, por ejemplo, pues al cierre del carril bici de la calle del Ángel, o al pago del convenio con el Albacete Balompié, la reanudación de la financiación al Albacete Balompié. Esas son medidas y desde luego el plan de empleo, el Dipo Alba Empleo, pues también ha generado quejas por lo precario, por las condiciones en las que se trabaja y por el proceso selectivo, ¿no? Y bueno, yo creo que como sugerencias creo que es una iniciativa que tiene digamos, la voluntad y me parece que el valor de intentar acercar a la ciudadanía a la política y a la gestión municipal, ¿no? Siempre decimos que los ayuntamientos es la administración más cercana a los ciudadanos, pero en estos tiempos de descrédito de la política yo creo que tenemos la obligación bueno, pues de acercar, de recoger la voz de la calle y también de llevarla a las instituciones, ¿no? Y en este sentido también hacer a la gente partícipe de distintas formas, ¿no? Nosotros también hemos desarrollado en los últimos meses una iniciativa de acudir a los barrios, a las asociaciones de vecinos y preguntar, y hemos visitado ya pues creo que 6 o 7
barrios y tenemos la voluntad de darle una vuelta a todos ellos, porque, bueno, pues por conocer de primera mano y por también mostrar un poco la disposición de Izquierda Unida, de esta concejala, a, bueno, pues a ser portavoz, a transmitir, a hacer llegar la queja o las demandas o las sugerencias al consistorio. A nivel personal, en esos encuentros o en iniciativas como esta de recoger sugerencias de la gente, ¿se ha podido notar que quizá la gente está poco acostumbrada a que desde la política se les pidan propuestas, consejos para hacerlos llegar de una manera formal, algo que no se quede en la trastienda, como se suele decir? La verdad es que está siendo muy bien acogida nuestra iniciativa de acudir a los barrios. Hay buena disposición, más allá digamos, de la sensibilidad cercana o no políticamente que tenga la gente de las asociaciones de vecinos. Les parece positivo. En algún barrio, además, no solamente nos hemos reunido con, digamos, gente de la junta directiva, sino también pues con amas de casa o con, bueno, con un grupo notable, ¿no? Con algunas otras asociaciones. Y bueno, yo creo que agradecen la cercanía, agradecen la disposición, agradecen que escuchemos. Realmente en general son entrevistas donde vamos mucho más a escuchar. Y bueno, pues no sé si por cordialidad o por tal, tampoco es que nos hagan llegar la queja contra la política, contra los representantes políticos, sino más bien pues agradecen esta disposición y esta iniciativa. Sí, desde luego nos transmiten sus necesidades, ¿no? Que en algunos casos pasan por cuestiones de infraestructuras y luego pues hay un eje común que se repite y es el tema del desempleo, por ejemplo, ¿no? Y la queja por la falta de oportunidades, por familias que no tienen, que lo están pasando mal, que no tienen recursos. Victoria Delicado, a pesar de estar sola en lo que es el pleno del ayuntamiento por parte de Izquierda Unida, puede darse la circunstancia de que precisamente el apoyo de la gente, sobre todo en los últimos meses, y la movilización ciudadana que se está creando, la ropa de alguna manera se siente más apoyada por la gente ahora que quizá hace unos meses o que al comienzo de la legislatura, por ejemplo. Bueno, yo creo que sí que me siento, o sea, es, digamos, duro, ¿no? Estar ahí en el salón de plenos y ser una sola persona en tu grupo político, pues tiene más responsabilidades y de verdad. Pero bueno, aparte de la cordialidad, que también hay que decirlo, de los otros concejales y concejalas de los demás grupos políticos, que sí, en general hay un trato cordial y respetuoso, sí que es verdad que yo me siento muy cercana en general a las movilizaciones sociales y como en este tiempo, pues a pesar de lo duro que es la crisis, de las políticas anticrisis, digamos, de los recortes, de un poco de lo que estamos perdiendo en derechos sociales, ¿no? Y en libertades, pues es verdad que hay una movilización importante, ¿no? Y yo en ese sentido, pues me siento parte de esa movilización y bueno, cuando hay gente protestando en el salón de plenos, sí, yo me siento muy cercana a ellos y creo que también hay en muchos casos y en muchas iniciativas, pues la gente encuentra respuesta en Izquierda Unida, por lo menos tenemos un discurso común, ¿no? En las movilizaciones o en las distintas mareas o sindicatos o gente que lucha por su puesto de trabajo, porque a veces pues son, yo qué sé, grupos como por ejemplo la gente de Gamesa, ¿no? Que está súper activa actualmente para intentar frenar el cierre de la empresa. Y en ese sentido sí que hay cercanía y yo me siento muy acogida. La verdad es que sí me gusta ver el salón de plenos con público que protesta o con público que escucha y sí, el calor del público lo siento. Era algo que no se venía dando mucho en Albacete hasta hace un par de años, sí. Un año más o menos, íbamos a los plenos y lo sabemos pues, también por la parte de los medios de comunicación y estábamos solos en la parte de público, pero sí que últimamente pues se ha venido dando pues esta circunstancia de que casi siempre hay presencia de colectivos o de público que quiere asistir a las sesiones plenarias. Imagino que eso también pues ayuda a llevarlas de otra manera, ¿no? Porque al final se hacen muy largas muchas de ellas. Sí, sí, desde luego. Y el que la gente se interese y que además utilice el pleno para hacer llegar sus reivindicaciones nos parece importante, porque también eso significa que la institución es un espejo, es un referente para la ciudadanía y sobre todo para la gente que tiene problemas y decide canalizarlos por medio de protestas y de movilizaciones. Y claro, es que todo esto se ha agudizado en los últimos... Es que las políticas que se están haciendo para gestionar la crisis están
provocando mucho sufrimiento. Vamos a hablar de ellas ahora mismo. Me gustaría empezar a sentar las bases de la opinión de Izquierda Unida sobre esas 2-3 grandes propuestas, o se han venido a llamar iniciativas estrella, que anunció la alcaldesa durante la primera jornada del debate. Pues así a grandes rasgos proponía recuperar el cheque escolar, invertir unos 2 millones de euros para un programa de creación de empleo el año que viene y luego disminuir algunos impuestos, revisión catastral, etcétera. Así que me gustaría puntualizar pues la visión de Izquierda Unida sobre estas 3 cuestiones. Si le parece, empezamos por el tema del desempleo y de la búsqueda de maneras de reactivarlo a través de estos 2 millones de euros que supuestamente se van a invertir a la creación de empleo el próximo año. Desde el PSOE criticaban pues eso, que llega tarde, pero que bienvenido sea. Imagino que desde Izquierda Unida más o menos la valoración anda por ese camino también. Sí, fue una propuesta que sí, el Partido Popular la materializó, además en el discurso de Carmen Mayó, luego en una resolución, y la apoyamos, porque a pesar de no compartir, digamos, todo el discurso que la arropaba, pero nos parecía importante, bueno, pues si se hace una inversión en empleo en esta ciudad, eso es muy necesario y tiene que contar con el apoyo de todos los grupos políticos, porque lo venimos demandando, independientemente de, bueno, de cómo nos parezca, en fin, la parafernalia, digamos, o el modo de vender esa propuesta. El asunto del empleo es que efectivamente llega tarde. Se han disminuido las políticas de empleo de manera drástica cuando están creciendo los problemas y las necesidades. Es decir, que es que aquí se han abandonado pues políticas activas de empleo que venían financiadas por la Junta, financiadas por la Unión Europea, y bueno, el Ayuntamiento era una parte importante, ¿no? Pues por ejemplo, pues todo lo que tenía que ver con las escuelas de verano se hacía a través de planes de empleo, el mantenimiento de los colegios, por ejemplo, todas las obras de mantenimiento, pintura de los colegios, en fin. Y bueno, y además pues más inversión también en formación y en orientación en el empleo. Entonces, los funcionarios están haciendo su trabajo, la gente que trabaja en la oficina de empleo está haciendo su trabajo, pero la disminución drástica de miles de euros pues no parece acorde con el crecimiento, no voy a decir exponencial, pero muy importante del desempleo en la ciudad, ¿no? Estábamos bueno, pues en un 27% de desempleo, en 22.000 parados aproximadamente, algo había repuntado en mayo, pero son cifras muy importantes, y además sabemos que hay muchas familias, miles de familias donde no hay ningún sueldo, ¿no? Y esto se une con que tampoco están llegando las ayudas sociales, las ayudas de la Junta, o sea que la situación es dramática, por decirlo así, y en fin, muy dura y de amplio alcance, ¿no? Entonces, bueno, pues 2 millones de empleo habrá que ver cómo y dónde, ¿no? Porque en todo caso nosotros lo que hemos pedido, y eso es que se constituya, por ejemplo, un grupo de trabajo para estudiar esos planes de empleo, esos programas de empleo, y nosotros propusimos el año pasado y quedó aprobado en el Consejo Social y de Sostenibilidad que se creara un grupo de trabajo sobre economía, desarrollo económico y desigualdades, ¿no? Empleo, desarrollo económico y desigualdades, creo que era el título que tenía el grupo de trabajo. Desde junio del año pasado, que hubo esa reunión donde quedaron constituidos los grupos de trabajo del Consejo Social y de Sostenibilidad, el Partido Popular no ha llamado a trabajar para nada en ese tema. Ahora, si ellos quieren dar digamos, participación a los agentes sociales, sindicatos y empresarios para poner en marcha ese plan de empleo, que nos parece positivo, nos parece que una fórmula podría ser canalizarlo a través de ese grupo de trabajo. Y luego hay que ver en que hagamos bueno, pues inversiones productivas. Por una parte, programas de empleo que ayuden a las personas con más dificultades, sin medidas restrictivas y humillantes como las que hubo, por ejemplo, en el Grupo Alba Empleo, que hubo de corregirse a sí mismo, y en fin, y es un programa en el que hay quejas. Y por otra parte, pues a ver si podemos ir haciendo inversiones que vayan modificando el modelo productivo, porque tenemos que ir sustituyendo todo lo que fue la economía ligada al sector de la construcción por otros sectores punteros, pero el Partido Popular no lleva camino ahí, o sea, el abandono de la ciencia, el abandono de la investigación, pues son un mal ejemplo, ¿no? Pero bueno, si van a poner en marcha ese programa de empleo, pues vamos a analizar cómo. En principio nos parece positivo que se haga, aunque sea tardío. La premisa en principio era debatir esta cuestión y estudiarla, como ha dicho, con la patronal, los sindicatos, los grupos de la oposición. ¿Confían que esto va a ser así finalmente? Pues no lo sé. Realmente el Partido Popular ha abandonado la participación en los 2 años de gobierno municipal.
ha eliminado de muchos foros a los sindicatos, de algunas comisiones de trabajo y de algunos foros. Por ejemplo, en el foro de comercio, creo que le llaman, pues no han considerado que tengan que estar los sindicatos. Está la Federación de Comercio y, en fin, y no sé si está la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento y tal, y alguna otra institución. En fin, bueno, ellos de momento lo han dicho, que quieren trabajar con los agentes sociales. Esperemos que se inicie ese trabajo, que se utilicen los canales que ya hay creados, como por ejemplo ese grupo de trabajo del Consejo Social y de la ciudad, y bueno, no son buenos los precedentes, pero vamos a confiar en que se corrijan, en que Carmen Bayó corrija lo que han sido errores en cuanto a abandonar la participación ciudadana. Sí. La segunda propuesta que hacía de envergadura era pues revisión catastral, bajada de algunos impuestos. El del IBI fue el que más polémica creó durante la sesión. ¿Cómo valora Izquierda Unida ambas cuestiones? Pues la revisión catastral parece razonable, a todas luces, pues visto cómo han evolucionado los precios de las viviendas, ¿no? Y cómo ha evolucionado el mercado inmobiliario, ¿no? Si bien el precio de hace unos años estaba muy inflado y muy por encima del valor catastral de los edificios, pues parece que ahora que ha bajado el valor pueda ser razonable acomodar en fin, ese valor catastral a un valor más cercano al mercado, ¿no? Pero en general, respecto a la bajada de impuestos, nosotros nos genera dudas, porque suelen ser medidas que, generan menor recaudación, por lo tanto, menor disposición de gasto público, y están muy ligadas a quienes piensan que hay que, controlar el gasto público, ahorrar en gasto público y disminuir las prestaciones sociales y los servicios públicos, con lo cual, si tenemos dificultades para financiar pues los servicios municipales y el empleo municipal, el empleo de los empleados municipales, pues recaudando menos no vemos que podamos resolver, a no ser que se acompañe de nuevas medidas de recortes que desde luego no están en los planteamientos de Izquierda Unida, sino todo lo contrario, ¿no? Y en todo caso podemos entender que algunos impuestos se puedan modular, y también depende nosotros somos partidarios de la progresividad fiscal y de evitar el fraude fiscal, y creemos que con progresividad fiscal y con menor fraude fiscal, intentando atajar esos temas, se puede conseguir recaudar más y financiar los servicios públicos, ¿no? Desde luego, si el eje es simplemente bajar impuestos como medida populista, porque es el año preelectoral, hay que recordarlo, o sea, estamos hablando de que bajen los impuestos para el próximo año, que es el año previo a las elecciones del 2015, ¿no? Pues nos parece una medida populista y peligrosa desde el punto de vista de cómo van a quedar las arcas municipales o cómo van a quedar los servicios municipales. Desde el Partido Socialista criticaban que los impuestos de los que se ha avanzado una bajada pues no son los que pagamos todos. Decía que no todo el mundo vamos a hacer obras en casa o vamos a vender un piso, etcétera. Ponían varios ejemplos en esta materia, y que sin embargo de las tasas, de los precios públicos no se ha hablado nada, y que eso sí que es lo que afecta a toda la ciudadanía. Y además denunciaban pues las subidas de tasas muy pronunciadas que se habían vivido el año pasado, sobre todo. ¿Qué conclusiones saca Izquierda Unida de ese aumento de las tasas en cuanto al uso de servicios que se haya venido produciendo en los últimos meses desde esos incrementos? ¿No se ha hecho como ustedes lo habrían propuesto? Porque imagino que a veces subir, decía aquí Antonio Martínez, 2 más 2 en un despacho no siempre son 4, y al final la gente lo utiliza menos y eso va en detrimento del ayuntamiento. ¿Ustedes van por ahí también? Sí, sobre todo en algunos de ellos. O sea, por ejemplo, nosotros nos opusimos a la subida del IMD porque nos pareció las prestaciones, los cursos, los abonos y tal de los servicios deportivos municipales, nos pareció una subida muy drástica y con pocos criterios de progresividad fiscal, ¿no? Y en ese sentido votamos en contra. Entendíamos que había que actualizar algunos precios porque llevan muchos años congelados, ¿no? Pero desde luego no de la manera que se hicieron, y los datos que tenemos, a pesar de que hemos pedido al concejal responsable que nos dé datos realmente, que nos informe de cómo ha evolucionado durante 2013 y 2012 pues el uso, los bonos, en fin, la matrícula de los cursos, etcétera.
pero sí que nos dicen que se han perdido, creo recordar que como unos 4.000 usuarios del IMD, ¿no? en este año desde que entró en vigor la subida de las tasas. La subida, por ejemplo, de las tasas también de las escuelas infantiles, pues también fue muy drástica y muy importante. Nosotros ahí llegamos a una negociación donde intentamos plantear, y algunas cosas se nos hicieron caso, digamos, para que hubiera progresividad fiscal, para que hubiera tramos de renta baja que quedaran en un precio, digamos, casi simbólico, pero aún así pues están un poco elevadas, ¿no? Sobre todo para determinadas familias. Y lo peor de todo es que con las medidas que se han anunciado, en fin, con el cheque escolar o con el cierre de la escuela de Campoyano, que ya se hizo el año pasado, pues no se favorece que la gente pueda disponer de una plaza para la educación infantil, ¿no? Y es un servicio necesario desde el punto de vista educativo, pero también desde el punto de vista de la conciliación de la vida laboral y familiar, y desde el punto de vista del fomento de la actividad económica de las mujeres, del empleo femenino, ¿no? Y bueno, pues el Partido Popular en este sentido actúa digamos con criterios que no tienen que ver con la igualdad de oportunidades, más bien están estableciendo medidas que conllevan a una desigualdad, a mayor desigualdad, ¿no? y una falta de equidad entre quienes pueden hacer uso de determinados servicios y quienes no. De otros precios y tasas, por ejemplo, la subida de la zona azul también es muy importante, y sobre todo la ampliación de la zona azul, pues parece que tenga más un afán recaudatorio que desde el punto de vista de la sostenibilidad, de la movilidad sostenible, ¿no? En la ciudad. Y bueno, pues ahí el Partido Popular, por una parte, está subiendo precios y tasas, planteando que quien use los servicios tiene que pagar prácticamente el coste. No se llega a eso, desde luego, pero ahí quienes se ven desfavorecidos son las familias, los vecinos y vecinas con rentas más bajas, ¿no? Y en este sentido, pues nosotros no somos partidarios de que sigan subiendo las tasas y precios públicos, y más bien seríamos partidarios de que se acomoden bonificaciones o medidas que contemplen la progresividad fiscal, o por lo menos las rentas de las familias, para poder usar los servicios. Por ejemplo, el tema del bono bus que desapareció de los estudiantes, o de la subida del precio del autobús, pues también es muy disuasorio del uso de los servicios públicos, y se han perdido creo que 500.000 usuarios, o sea que no están siendo positivas ni desde el punto de vista de la financiación de esos servicios, porque no se recauda más, y están generando más desigualdades, y digamos, hay menos ciudadanos que puedan hacer un uso de los servicios públicos, porque se están alejando un poco del poder adquisitivo de grandes capas de la población. Ha mencionado antes el cheque escolar, que es la tercera propuesta que lanzaba Carmen Bayoz de cara al próximo año. Decía Antonio Martínez, va a entrar en vigor en el último trimestre de justo antes de las elecciones, el año anterior a las elecciones. No se sabe mucho más de la propuesta, ni cuantía, ni formas en la que se va a poner en marcha, pero sí se criticaba desde algunos sectores que se enfocase solo a los niños que acuden a escuelas infantiles privadas, no a las públicas. La valoración de Izquierda Unida al respecto, ¿cuál es? A nosotros nos parece que el cheque escolar no es una buena medida, no es una medida que garantice igualdad de oportunidades ni igualdad de acceso a los servicios educativos, a la educación infantil en este caso, ¿no? Y bueno, además nos parece una medida absolutamente contradictoria, o sea, intentar ahorrar en educación infantil por parte del ayuntamiento, cerrando la escuela infantil de Campoyano, disminuyendo el número de plazas disponibles, y pues estableciendo luego el último año una medida pues muy populista, muy electoralista, como es el cheque escolar, ¿no? El cheque escolar está pensado para digamos, favorecer un poco pues la privatización y el uso de escuelas infantiles, que muchas veces son guarderías más que centros educativos, del ámbito privado, ¿no? Y en el ámbito privado no se garantiza la igualdad de oportunidades. O sea, el Partido Popular de alguna forma se enmascara en el discurso de que cada padre o cada familia pueda elegir dónde llevar a sus hijos e hijas, pero las escuelas infantiles, las guarderías privadas no suelen estar ubicadas en los barrios periféricos. Por tanto, digamos que los sectores más desfavorecidos no tienen posibilidades reales de acudir a un centro privado, ¿no?
las administraciones públicas, si queremos garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a la educación infantil, hay que apostar por plazas públicas y por favorecer, pues, en fin, aquellas familias con las rentas más bajas. Y luego, pues, sería absolutamente contradictorio que el cheque escolar solo fuera para quienes van a un centro privado y hubiera familias que tuvieran que seguir pagando 100 y pico euros, creo que hasta 160, incluyendo comedor y tal, en algunas escuelas infantiles municipales, ¿no?, públicas. En este sentido, nosotros creemos que los recursos se deben de emplear para el conjunto de la ciudadanía y favoreciendo sobre todo a quienes tienen más dificultades de tipo social y de tipo económico, porque es verdad que se prima pues el que ambos, padre y madre, trabajen, y entonces eso da puntos para entrar en las escuelas infantiles. Y bueno, y el tema de la renta se mira pues a efectos del precio que se paga, ¿no? Pero para familias con ingresos muy modestos el precio de las escuelas infantiles se podría mejorar, se podría abaratar, y la financiación que se va a dedicar al cheque escolar se podría dedicar a hacer más accesible, más asequible económicamente a muchas familias las plazas de las escuelas públicas, de las escuelas municipales, ¿no? Y yo creo que sí que hay una necesidad de más escuelas infantiles, y es absolutamente contradictorio bueno, pues invertir en el cheque escolar cuando además no hay garantía ni de la calidad, ni de la atención integral, en fin, ni de las escuelas infantiles tienen una trayectoria de muchos años, de más de 20 años, en fin, dando calidad y siendo un referente también a nivel estatal e incluso a nivel internacional de buenos servicios educativos. Y desde el gobierno de Carmen Bayó pues le están poniendo dificultades, se está cercenando eso es un recurso del que habría que sentirse muy orgulloso, y en cambio pues se van a desviar fondos, bueno, pues a la iniciativa privada, sin saber muy bien cuáles van a ser los resultados, ¿no?, desde el punto de vista de la calidad también de la atención que allí se da. ¿Cree que la iniciativa va a nacer con afán de mantenerse en el tiempo, o que va a ser cosa de unos meses y se evaporará? ¿La del cheque escolar? Bueno, el Partido Popular ya puso el cheque escolar en la época de Juan Garrido, creo recordar, es decir, va un poco en su línea, y tiene mucho que ver el poner el cheque escolar y el intentar también que haya un sistema educativo en educación infantil dual, público y privado, como con la propuesta que a otros niveles educativos están haciendo, y con la propuesta y con los recortes que están haciendo en la educación, y con lo que están poniendo en riesgo la educación pública en la educación obligatoria o incluso en la educación universitaria, promocionando o procurando, en cambio, pues que haya mejor financiación en los centros concertados privados, y un poco alimentando el sector privado, que además es un sector en el ámbito educativo pues muy conservador y muy afín también a los planteamientos del Partido Popular, ¿no? En este sentido también hay que interpretar la ley Wert, o hay que interpretar las medidas que anuncia Marcial Marín, y que hay que llegar a una escuela, en fin, tanto pública como concertada, a él le da lo mismo, en fin, parece que no está ocupando el puesto que ocupa porque es un consejero de educación, pues es para gestionar la educación pública, ¿no?, la educación del conjunto de la ciudadanía, no lo han elegido los empresarios del ámbito educativo, en fin. Y en el ámbito universitario pues estamos observando lo mismo, o sea, la subida de tasas universitarias disuade a las familias más modestas para poder, y a los estudiantes con rentas más bajas, para poder acceder al sistema educativo, y en cambio pues se están dando muchas facilidades para que las universidades privadas, las iniciativas privadas, bueno, en fin, puedan dar todo tipo de títulos, ¿no?, con lo cual se está produciendo una segregación realmente de los ciudadanos y en general del conjunto de la ciudadanía, del ámbito educativo y del acceso a la educación, y esa segregación es por razón de renta, con lo cual yo creo que la deriva del cheque escolar tiene mucho que ver con esos otros planteamientos. Yo creo que va a depender de si gobierna o no el Partido Popular. Esperemos que no, que sea una flor de un día, se dice, ¿no?, que sea algo transitorio y que pueda revertirse, en fin, con otras alternativas de gobierno y de gestión pública. De todas las iniciativas que Izquierda Unida había preparado para ese debate y se quedaron finalmente sin pasar el filtro, ¿cuál especialmente es la que más lamento Victoria Delicado que no lo pasa así? Pues hay una que se me viene a la cabeza que me parece muy importante, quizá me dejo alguna otra, pero por ejemplo pues la iniciativa que planteamos para declarar a Albacete ciudad libre de desahucios.
hicimos una propuesta, una resolución en la que se planteara que no hubiera, digamos, ningún apoyo municipal, que ante un impago relacionado con pisos en alquiler o en vivienda de protección oficial, pues el ayuntamiento tuviera consideración, digamos, y mantuviera y no hiciera ninguna iniciativa para desahuciar, ¿no? Y en este sentido, pues también medidas, digamos, sancionadoras contra los bancos que están actuando en contra de la gente, porque este es un problema social muy importante. Y bueno, pues en ese sentido, la declaración de Albacete libre de desahucios, ciudad libre de desahucios, tenía unas medidas concretas muy importantes y también tenía el valor simbólico de, bueno, pues de haber intentado juntar a todos los grupos políticos diciendo este es un tema que sabemos que no está bien resuelto en la legislación española, que continuamente le están diciendo al gobierno del Partido Popular, al gobierno de Rajoy, que corrija la ley hipotecaria y que corrija un poco el planteamiento, porque a nosotros nos parece que es esencial que la gente pueda tener su primera vivienda y pueda tener bueno, pues una vivienda y no sea desahuciada de ella por una situación económica sobrevenida, por una crisis o por un problema de falta de solvencia económica a consecuencia de la crisis. Hay que tener en cuenta, y la gente de los servicios sociales lo dice, la vivienda es el primer elemento para la inserción social y quedarse sin vivienda es el primer paso que aboga a la exclusión social. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa, o sea, tener un sueldo también es importante, tener una renta mínima también es importante. Nosotros apostamos por que haya una renta básica en todas las familias y apostamos por medidas sociales de ese tipo en lugar de derivar a la beneficencia o a la caridad a quienes no tienen recursos. Pero es que si permitimos que la gente se quede sin vivienda, si permitimos que la gente se quede en la calle, estamos favoreciendo la exclusión social y luego cuesta muchos años volver a revertir esa situación, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo creo que es quizá la que más lamento, sí, por lo menos es la que se me ha venido a la cabeza. Había algunas otras interesantes, pero... ¿Qué primera opinión le despierta a falta de conocer más detalles de lo que va a ser, pero esa reforma de las administraciones públicas que se acaba de comunicar? Pues sí, lo tengo que estudiar en más detalle. Yo creo que va muy en línea también con la reforma de la administración local que fue un poco la primera iniciativa y que ya está en estudio, ¿no? Yo creo que el Partido Popular entró con una voluntad al gobierno y a los distintos ámbitos de gobierno de adelgazar las administraciones públicas, de recortar en las administraciones públicas. Y bueno, y esa es una política, un eje de las políticas que llamamos neoliberales, que ellos reproducen, es su ideología y es su planteamiento. Y la crisis económica y la falta de solvencia económica de las administraciones públicas les está sirviendo de excusa para revertir ese modelo social. Y el problema es que por delante se llevan pues todo lo que se ha construido o mucho de lo que se ha construido en los años de democracia en nuestro país. Se llevan por delante administraciones, se van a llevar por delante empleo público y se llevan por delante derechos sociales que significan igualdad de oportunidades, favorecer la igualdad de oportunidades y la justicia social. Y eso que ha costado mucho conseguir, que costó mucho, en fin, durante la transición, reivindicarlo por parte de los sindicatos, de los partidos de izquierdas, en fin, de la gente que lo puso sobre la mesa, ¿no? Y que lo puso con movilización social y con un coste importante. Pues ahora de un plumazo, un poco con la excusa de que hay que pagar la deuda y de que las administraciones no pueden tener déficit, pues se lo van a llevar por delante. Y eso significa que a la gente joven, a las siguientes generaciones, les vamos a dejar una sociedad mucho más empobrecida y con menos oportunidades y con menos seguridades desde el punto de vista de las pensiones, de la educación, de la sanidad o de la dependencia, por decir un poco los que son los pilares del estado del bienestar. Y eso es muy triste y muy lamentable. Entonces, que haya que reformar en algunas cuestiones, que haya mejoras que hacer de gestión o de eficiencia en las administraciones públicas, a mí me parece razonable. En Izquierda Unida entendemos que sí hay mucho que mejorar, pero desde luego lo que pone sobre la mesa el Partido Popular en gran medida es su política de destrucción de lo público, de adelgazamiento de las administraciones públicas, y luego una medida también recentralizadora que es bastante reaccionaria y que significa también volver, digamos, a tiempos del franquismo en cuanto a la estructura de la administración del Estado, o sea, reforzar las diputaciones en cuanto a la reforma de la administración local o pretender eliminar un montón de organismos de los que se han dotado las comunidades autónomas. Esa visión recentralizadora, que casa mucho con lo que Ver decía de que hay que españolizar a los catalanes,
pues hay que interpretarlo también como una cuestión reaccionaria de lo que significa un poco el nacionalismo español centralista y un poco excluyente de otras diversidades culturales y de otras identidades nacionales que tiene nuestro país, ¿no? Y yo creo que ese eje también es importante y bueno, pues nos va a tener enfrente a Izquierda Unida, va a tener también enfrente, me imagino, a muchos de los partidos nacionalistas en general y de izquierdas también en particular. Y bueno, pues esperemos, en fin, estas leyes no creo que se puedan hacer en solitario, y aprovechando una mayoría absoluta, en fin, con la pérdida de apoyo que ya parece evidente que están teniendo, pues deberían ser un poco más cautos y menos ambiciosos en su afán destructivo, digamos. Iremos comprobando los detalles de esa ley, también veremos pues cómo la van recibiendo las propias comunidades autónomas, que tienen mucho que decir porque han de ponerla en práctica o no, así que pues la actualidad nos lo irá contando día tras día. Victoria Delicado, ha sido un placer tenerla con nosotros y que podamos analizar también desde la óptica de Izquierda Unida pues lo que pasó en esa sesión de debate del Estado de Municipio y a través de esa cita pues analizar un poco cuál es ahora mismo la salud de la ciudad de Albacete. Así que pues le deseo ánimo en el trabajo y que siga adelante de la misma manera. Pues muchas gracias. Victoria Delicado, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Albacete. Ella ha sido nuestra compañera, nuestra protagonista de estos encuentros digitales de esta mañana, con la que seguimos analizando lo que dio de sí pues ese debate del Estado del Municipio en la ciudad de Albacete en su edición 2013. Nosotros seguimos aquí a través del Grupo de Multimedia de Comunicación La Cerca, ofreciéndole distintos contenidos.